Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que trata sobre temas de arquitectura y de construcción de nuestra región. Comenzaremos hablando de mercado, porque esta semana se conoció la implementación de la nueva reforma a la ley de alquileres, algo que sancionó el Congreso la semana anterior y que ya entró en vigencia. Vamos a hablar con Saúl Hochman en lo que tiene que ver con el impacto de esta ley en el mercado inmobiliario local. Bien sabemos que las realidades en lo que es el alquiler de vivienda en la ciudad de Buenos Aires es muy diferente a lo que es en el interior del país. A partir de aquí esta ley tuvo muchas críticas y esta reforma intenta corregir algunos de esos problemas generados por aquella ley de alquileres. ¿Lo logrará? De eso vamos a hablar hoy con Saúl Hochman en la primera parte del Proyectar de hoy. También recorreremos junto con la arquitecta Mariana Melem su libro Ciudades de Río y cómo el impacto de el río en la estructura urbana de las distintas ciudades entrerrianas fue afectando la creación de las mismas a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX. Vamos a hablar de este interesante libro que se presentó este fin de semana también en la ciudad de Paraná y que tiene que ver con muchos de los temas que hablamos aquí, tanto del urbanismo como del patrimonio y de las historias de las ciudades. También hablando de historias, vamos a ir hasta la Escuela Hogar de Paraná a conocer los túneles de ese edificio. Se abrieron al público dentro de la propuesta del Museo Hogar Eva Perón todo lo que tiene que ver con los túneles del edificio de la Escuela Hogar. Conocemos qué hay allí dentro, cuál es la propuesta y por qué fueron construidos de esa manera. También en lo que tiene que ver con la arquitectura vamos a recorrer una reforma de la arquitecta Tamara Tentor en la ciudad de Santa Fe, de una casa bastante antigua que fue refuncionalizada y puesta en valor, en requerimiento con una demanda de un proyecto actual. Así que todos esos temas lo vamos a recorrer en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Edisi, excelencia en soluciones de ingeniería. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. INECO Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque en el Proyectar de hoy y como adelantábamos recién, vamos a hablar sobre cuáles van a ser los escenarios posibles a partir de esta nueva sanción de la reforma de la ley de alquileres. Una ley que vino a intentar proteger a los inquilinos de abusos en la relación de poder con los propietarios, pero lo que realmente generó fue que se quiten unidades de mercado y que suban los precios de los alquileres. Una ley, la anterior, que no le sirvió ni a propietarios ni a inquilinos. Así que a partir de allí se tomó la iniciativa del mismo Congreso Nacional de reformarla, idas y vueltas, distintos esquemas para cambiar el plazo de los alquileres, las condiciones de actualización y cada cuánto se pueden actualizar. Una ley que se desenvuelve en un contexto inflacionario que parece llevarse todo puesto y que realmente complica muchísimo la operatoria en este tipo
de alquileres. Saúl Ochman, de Ochman Negocios Inmobiliarios, nos va a contar cuál cree él que es el impacto de una ley como esta. Yo creo que la ley de alquileres tiene un problema de nacimiento, y que es que existe. El mercado venía autorregulándose de una manera bastante equilibrada, tanto para propietarios como para inquilinos, y de golpe y porrazo aparece una ley que impone un índice de actualización, que impone un tiempo de realización. Esto en líneas generales, y estoy hablando de la ley actual. ¿Qué hace eso? Al mercado le quita transparencia, y entonces tenemos lo que tenemos: menos inmuebles, inseguridad, contrato por fuera de la ley. Si esto no se hubiera hecho, estaríamos todos bien y felices, pero lamentablemente se hizo. Hoy acaban de sancionar una modificación. Y le consultamos a Saúl Ochman en relación a la situación del mercado inmobiliario en Entre Ríos, puntualmente en Paraná. ¿Cómo era el mercado de alquiler en Paraná antes de la sanción de la ley de alquileres? Una ley que se pensó para solucionar un problema muy latente en la ciudad de Buenos Aires, pero realmente que las realidades en otros mercados más pequeños del interior del país era diferente. En Buenos Aires realmente fue muy duro la forma en que se manejó. Los valores también son totalmente distintos, pero en Buenos Aires muchísimos propietarios retiraron los inmuebles de la oferta, y eso hizo que se desbalanceara totalmente la oferta y aumentaron los valores. Pero más allá de eso, que supongo que después me lo vas a preguntar, yo creo que la gravedad de todo esto es la inflación. La inflación le pegó a la ley. Actualizar hoy el valor de un alquiler en 12 meses realmente es muy difícil. Con una inflación como la que hay ahora, imagínate, el propietario termina cobrando al final del año menos de la mitad de lo que pactó. Y ahora le consultamos a este operador inmobiliario cómo ven desde el sector las reformas de esta nueva ley que sancionó hace poquitos días el Congreso Nacional. Que se pueda repactar los alquileres cada 6 meses ya es importante, ya es una mejora. Lo que tengo entendido, y habría que esperar bien y hacer un análisis más detallado, tener en cuenta que la ley la aprobaron hoy, la nueva, a las 5 de la mañana. Está fresquita todavía, recién salida del horno. Sí, obviamente, cada 6 meses ayuda. Lo que creo que se ha modificado en detrimento de los intereses de la transparencia, porque iba a decir en detrimento de los intereses del propietario, es que se ha modificado el índice de actualización. El índice de actualización que rige ahora para la ley que actualmente está es el IPC. Y ahora es un mix entre un porcentaje de los sueldos y un porcentaje de los créditos Procrear, que realmente es menor. Y le consultamos a Saúl Ochman cómo estaba el mercado de Paraná en cuanto a cantidad de inmuebles para vivienda en alquiler y cómo está ahora, cómo fue variando a partir de la implementación de la ley, si es que varió, y también cómo están las inversiones sobre nuevas unidades, porque muchas veces se dice que iniciativas como esta puede llegar a frenar las expectativas de recuperar el valor a través de un alquiler.
¿El que invierte piensa en una renta o en la revalorización de la unidad? Estas son algunas cuestiones que ponemos en juego ahora con Saúl Lohmann. Vos me preguntaste respecto a Buenos Aires, cuál es sí, que Buenos Aires es otra realidad, realmente es otra realidad. En Paraná se retiraron inmuebles de la oferta. Sí, se retiraron, pero no fue algo tan cruel como fue en Buenos Aires. Realmente, en Paraná en ese sentido todavía es mucho más pueblo, se puede charlar. Yo creo que no fue tan cruel. Sí se retiraron los inmuebles de la oferta. Y realmente, lo que uno dice hoy, lo que uno analiza como el inicio de un contrato y como algo altísimo, como, no sé, supongamos un contrato, un departamento de un dormitorio que hoy debe estar en 90, 100 mil pesos al inicio del contrato, no tener en cuenta que al final del año ese propietario cobra 45 mil pesos. Y si se rompe un calefón, como estábamos hablando recién, cuesta 280 mil pesos un calefón. O sea que el propietario tiene que poner 3 meses de alquiler para poder pagar el calefón. Siempre y cuando el calefón no se rompa al final del contrato, que seguro va a costar 600. Yo creo que la inflación le pegó muy mal a esta ley. Le pegó muy mal. Y eso es realmente lo duro de esto. Seguramente lo que sí sucedió es que se frenaron inversiones de desarrollos nuevos o se pospusieron en este contexto tan poco rentable para el inversor. Es que realmente hoy la rentabilidad de los desarrolladores y de quien compra hoy es bajísima. Yo creo que todavía la gente sigue apostando, quienes compran un departamento, no tanto por la rentabilidad del alquiler como por la revalorización del producto. Apuestan a que los precios de las propiedades mejoren. Y bueno, y eso es lo que movió de alguna manera el mercado de los inversores. Los inversores hoy apuestan a la revalorización del producto, no tanto a la rentabilidad. ¿Y qué pasa con el alquiler de locales comerciales, donde no rige la ley de alquileres? ¿Se puede comparar este mercado con el mercado de las viviendas? Son mercados totalmente distintos de hecho, desde su nacimiento, pero el mercado de alquileres comerciales se manejó fluidamente. La rentabilidad es más alta que la de los inmuebles para vivienda y permite actualizaciones que en este contexto de inflación es muy importante que se pueda pactar. Y tiene otra dinámica, es totalmente distinto. Nosotros que manejamos mucho alquileres comerciales, vemos que se puede ir charlando, se puede ir analizando. A todos los intereses son distintos, las fricciones son distintas. Y yo creo que, bueno, eso se demostró en la pandemia. En la pandemia, cuando estuvieron los negocios cerrados, se fueron, creo habértelo en algún momento dicho, fuimos contrato por contrato, lo fuimos charlando, lo fuimos analizando y los propietarios cedieron. Y en este momento, creo que muchos valores quedaron retrasados, los propietarios, a través nuestro, charlaron, pudimos llegar a acuerdos de actualización de los valores. Sí, realmente. Sin intervención del Estado en este caso. Totalmente. El Estado hubiera pasado exactamente lo mismo. El Estado no intervino, ¿no? Por supuesto, esto fue un acuerdo entre partes. Estos son todos acuerdos entre partes. La ley no marca. Lo único que como elemento interesante es que son por 3 años, que me parece muy bien, porque quien hace una inversión en un local lo mejora y tiene expectativas comerciales, necesita 3 años para la inversión. Y el resto se puede pactar moneda, se puede pactar reactualización, es libre. Si eso hubiera ocurrido con la vivienda, hoy no estaríamos haciendo este reportaje.
Esa es la realidad. Y por último le consultamos a Saúl Ochman en relación a la cantidad de locales comerciales ocupados en la ciudad de Paraná. La inmobiliaria realiza un relevamiento del cual ya hemos dado cuenta y que en pandemia arrojó cifras bastante alarmantes sobre la baja ocupación de los locales comerciales en Paraná. Luego se recuperó, pero el tener un instrumento de medición permite justamente ver cómo está la actividad, cómo está la demanda y cómo está un mercado tan sensible a la situación económica como el de alquiler de locales comerciales. Nosotros llevamos una encuesta semestral. Es altísimo. La zona, estoy hablando en la zona del centro, en la zona de peatonal y alrededores, en niveles altísimos. Me parece que están en un 96, 97%. No tengo el informe. Creo que se lo hicimos llegar a ustedes. No, está bien, realmente está bien. El nivel es alto, la demanda es buena. Creo que no parecería que estuviéramos en Argentina por la demanda que tenemos. Y vuelvo a decir, es porque las partes pueden ponerse de acuerdo, charlan, analizan. Hoy sabemos que las ventas no son tan buenas, bueno, el propietario actualiza con algunos puntos menos de la inflación. La relación es totalmente fluida, esa es la realidad, es fluida. Algo indispensable en un contexto tan cambiante desde el inflacionario. Lógico, imagínate en este momento donde la inflación cambia de 5 o 6 puntos de un mes a otro. Esto es casi imposible de prever. Nosotros habíamos previsto actualizaciones fijas en el caso de los contratos comerciales, fijas, no por porcentaje, cada 6 meses. Hoy en los nuevos contratos estamos pactando todo con actualizaciones por IPC trimestrales o cuatrimestrales como máximo, ya ni siquiera semestrales. Realmente en ese sentido, pero vuelvo a decir lo que dije hace un rato. El problema no es tanto el contrato en sí ni la relación en sí, sino la inflación. La inflación le pega muy, muy fuerte a este tipo de relaciones. Y dejamos este tema de lado, hacemos la primer pausa en el Proyectar de hoy y en un minuto seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Todo material. Materiales para la construcción. Te esperamos en Paraná, en calle Racedo, esquina Perón, o en nuestra web todomaterial.com.ar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. Con innovación, ciencia y tecnología, la ciudad se transforma. Consolidamos el Distrito del Conocimiento, un espacio para empresas de base tecnológica. Trabajando con las universidades, instituciones y emprendedores, creamos un nuevo perfil productivo para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse acá. Diseñando hoy el futuro, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión.
Segundo bloque de Proyectar, y ahora vamos a hablar de la presentación de un libro que tiene mucho que ver con los temas que nos gusta tratar aquí en este programa. Es el libro Ciudades de Río, de la arquitecta Mariana Melem, arquitecta, profesora universitaria, especialista en patrimonio arquitectónico, una de las personas que más conoce sobre las historias de las ciudades entrerrianas. Y en esa trama urbana de infraestructura del ferrocarril y del puerto, los ríos juegan un rol central si pensamos cómo están distribuidas las ciudades a lo largo de todo el territorio entrerriano. Un poco de eso trata este libro Ciudades de Río, una interesante propuesta editorial que se presentó este fin de semana en la ciudad de Paraná y que ya está disponible en todas las librerías de la región. Mariana Melem nos cuenta cuál es el objetivo de una obra como esta. Bueno, en principio es hacer un recorrido por los orígenes de todas las ciudades entrerrianas que están vinculadas al río, por esta cuestión que relaciona la cantidad de extensión de tierra, de agua, digamos, que tiene la provincia, que es diferente a la de otras provincias. Allá por el siglo XIX se hablaba de las posibilidades de la provincia de Entre Ríos justamente por toda esa extensión costera que tiene. Entonces, de ahí viene un poco la idea del título, pero con esa excusa, digamos, se recorre no solo los puertos, los ferrocarriles, el espacio público, sobre todo en algunos casos la plaza fundacional, los parques, empezando por el Parque Urquiza, pero también haciendo un recorrido por los otros parques que se instalaron y que son parques ribereños, que es una característica típica de la provincia de Entre Ríos. Prácticamente todos nuestros parques son parques ribereños. También nos interesó el mundo del trabajo, tanto relacionado al comercio como a la industria. Entonces hay referencias a las ciudades que nacieron de frigoríficos, como los casos paradigmáticos de Santa Elena y Liebig, pero también están los frigoríficos de principios del siglo XX que fueron realmente insignia en la provincia porque con capitales propios pudieron de algún modo imponerse ante las restricciones o las pautas que fijaba Gran Bretaña y Estados Unidos. Así que estos dos frigoríficos, tanto el Yuquerí de Concordia como el frigorífico de Gualeguaychú, han sido piezas fundamentales del mundo del trabajo entrerriano. Bueno, también algo referido a los mercados y la vivienda, por supuesto, porque si estamos hablando del mundo del trabajo, de los trabajadores, estamos hablando también de la vivienda y ciertas cuestiones que relacionan a la vivienda digamos popular, a la vivienda obrera, pero también a la vivienda opulenta, que son las dos caras que te muestran cómo se construye la ciudad. Así que por ese lado va, y el origen de esta publicación está en una publicación semanal que se hizo durante pandemia. En realidad, en ese periodo entre julio de 2020 y diciembre de 2021, escribí más de 70 notas. Parecía que era un material interesante por lo que tenía en respuesta. Entonces pensé que debía organizarse de una forma especial para transformarse en libro, y eso es así. Por eso me parece que lo otro que tiene de interesante el libro es que como está compuesto por notas, es de fácil lectura, no requiere de un esfuerzo mayor, no requiere de una secuencia ni una secuencia temporal. Cada uno puede darle el formato o el espacio que necesite. Entonces me parece que esos elementos son claves justamente en clave actual, para las lecturas actuales, que por ahí demandan ser más rápidas en algunos puntos, pero no por eso deja de tener ciertos elementos que permiten a lo mejor a que el que quiera profundizar pueda hacerlo. Hay una reunión también de algunas fotografías, no es un libro de fotografías, tiene solo una fotografía por nota. Esas fotografías son tanto actuales como históricas. Hay unas históricas muy interesantes que pocos las conocíamos, diría que yo hasta hace poco no las conocía, que son del Archivo General de la Nación y que bueno, nos muestran ciertos aspectos de ciudades que no habíamos visto. Así que por ese lado va.
Y le preguntamos a la arquitecta Mariana Melem sobre si la mirada que tiene el libro está más centrada en lo histórico o en lo patrimonial. Histórica, patrimonial y digamos con un poquito más de precisión que hablamos más de paisajes culturales, porque está la mirada del dato histórico, pero también está la mirada del territorio, cómo se fue construyendo esa idea de territorialidad. Entonces es importante esto, ese proceso de construcción entre hombre y soporte natural que está presente en todo momento. Entonces reflexionar acerca de cómo eran las cosas también permite posicionarse en el hoy y decir, bueno, hoy, ¿por qué? ¿Por qué Puerto Viejo? ¿Por qué a Puerto Viejo le decimos Puerto Viejo? Porque es el primero. Pero tenía ciertas características de lo que nosotros conocemos hoy como puertos, no. Pero hay otros elementos que sí nos remiten para, por comparación, ir construyendo. También hay una cuestión, hablando del tema de los puertos, que es un tema, para mí es como el tema central en esto, en función del nombre del libro, ¿no? Que es, si uno mira los puertos del norte, La Paz y Concordia, prácticamente puede como ir trazando líneas rectas y puede ir descubriendo el protagonismo de esos, primero embarcaderos y luego ciudades, en el territorio postcolonial, porque pensemos que Entre Ríos es una provincia joven, en tanto que no es una provincia que nace con la primera colonia, sino que justamente sus principales puntos, digamos, de acceso se conforman, se configuran a partir del fin de la colonia española, prácticamente en el último periodo. Entonces está la provincia de Entre Ríos constituida por ciudades de reciente formación. Eso nos permite poner en contraste cosas, adivinar un poco más, aproximarnos un poco más a cómo fue ese proceso de construcción. Pensemos que Paraná tiene la dificultad de no poder establecer con precisión una fecha de fundación, pero sí podemos remitirnos, por ejemplo, al 1730, al 23 de octubre, como ese momento en donde hay permiso para instalar una parroquia. Y cuando se instala una parroquia es porque hay una cantidad de fieles que justifican que haya un cura, digamos, dando misa. Entonces, si eso no sucedía, no existía. Por lo tanto, ahí tenemos una referencia importante. Pero después tenemos las referencias claras de las tres fundadas, Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay, que son de fines del siglo XVIII también. También tenemos referencias de Nogoyá. Y luego viene toda la otra tanda de ciudades que se fundaron formalmente a partir del siglo XIX, a principios del siglo XIX, el caso de Diamante, Victoria, Concordia, todas estas son de principios del siglo XIX, más concretamente de la década del 30 del siglo XIX. Así que podemos ir armando perspectivas, contrastes, reconociendo, me parece, el territorio a partir de esos límites, pero también a partir del corazón central que es el río Gualeguay, y nos permite ver también cómo se fue cosiendo de algún modo el territorio. Y si uno piensa en los ríos entrerrianos como estructuradores de las ciudades y del crecimiento urbano que componen la provincia, primero se le viene a la cabeza el río Paraná y el río Uruguay por su envergadura, su importancia y también su navegabilidad. Pero lo cierto es que Entre Ríos tiene un río también que es central, justamente en el medio de la provincia, como el río Gualeguay, un río de llanura pero de larga extensión que también tiene mucha importancia en este libro. Y desde el norte hasta la desembocadura en el delta tenemos ciudades que están vinculadas al río Gualeguay, como el caso de Villaguay, como el caso de Rosario del Tala, la propia Gualeguay, y el puerto de Gualeguay, Puerto Ruiz, ha sido un puerto muy importante. No nos olvidemos que Puerto Ruiz es el punto en donde nace el ferrocarril entrerriano. Por eso hablamos del ferrocarril primer entrerriano, justamente porque es la primera línea de ferrocarril que se establece. Entonces, ahí también tenemos una idea de la trascendencia, de la importancia que tiene el río Gualeguay, además de sus riquezas, porque ha sido un territorio especialmente ganadero, pero la propia desembocadura del Gualeguay sobre el área del delta
también tiene muchísima cantidad de sedimento vinculado con la cal, o sea, hay conchillas concretamente. Así que hay una serie de elementos que nos permiten a lo mejor hacer una lectura del territorio a partir de esas, para algunos venas, otros digamos con otra perspectiva, pero parece que es interesante poder también empezar a reflexionar, aunque no tengamos un dato preciso, pero reflexionar respecto de cómo es, y en todo caso, a partir de esa reflexión, con esas preguntas, ir en búsqueda de otras respuestas, porque eso es lo que tenemos también que tener en cuenta, que las producciones de este tipo de publicaciones que vinculan a la historia, al patrimonio, no tienen verdades definitivas, tienen lecturas posibles. Entonces, lo que se intentó hacer aquí justamente es eso, es construir lecturas posibles que tengan que ver con identificar nuestro territorio, que tiene que ver con descubrir los elementos de la identidad. Y justamente en eso, el soporte natural de las lomadas más o con digamos, todo lo que es la estructura del agua, es fundamental para reconocer Entre Ríos. Y dejamos este tema de lado, queda la invitación a aquellos que les interese justamente las temáticas de historia de las ciudades y de patrimonio, que se hagan del libro, que lo busquen en las librerías de la región, un libro editado por 170 escalones, escrito por la arquitecta Mariana Melem, así que ahí queda la presentación hecha. Nosotros hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más. Cerámicos Pellegrini, desde el inicio hasta los detalles. Ladrillos, revestimientos, cemento, grifería, sanitarios y aberturas. Tromen, Longby, todo para tu hogar. Cerámicos Pellegrini, más de 35 años al servicio de sus clientes. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos 3 consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343 420 9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y seguimos recorriendo los distintos temas que tenemos para el programa de hoy. En este caso vamos a conocer una reforma arquitectónica de una vivienda de 1930 aproximadamente
que estaba en muy mal estado en cuanto a su situación arquitectónica. Una vivienda que fue intrusada, que estuvo ocupada y que fue puesta en valor con un interesante proyecto arquitectónico. Tamara Tentor nos va a contar cómo revalorizaron esta Casa Chorizo en la ciudad de Santa Fe, ubicada en la zona del centro de la ciudad y realmente con algunos aspectos a destacar en cuanto a que toma gran parte de la historia de la casa en el actual proyecto arquitectónico. Bueno, esta es una vivienda patrimonial del año 39. Su tipología es una casa chorizo. Bueno, la intervención, digamos, se basó un poco en, por un lado, digamos, mantener lo que era la esencia de su arquitectura, característica de esa época, y por otro lado, digamos, las intervenciones que pensamos eran basadas un poco en lo que es los modos de uso actual, digamos, y las necesidades propias de los usuarios, que en este caso son los propietarios. Lo que se hizo fue, bueno, primero hacer una puesta en valor de su estructura, de su arquitectura. Elegimos por ahí los elementos más característicos, como son sus aberturas, sus cielorrazos altos, aberturas de madera en doble hoja, las aberturas de herrería con vidrio repartido. Bueno, esas se sacaron y se pusieron en valor, se restauraron, y donde apuntó la intervención fue en armar un espacio más integral, aprovechando los patios de luz para ganar justamente iluminación natural y a su vez, como les decía, basarnos en las necesidades de la vida actual, digamos. Por eso también la infraestructura se modernizó, digamos, cambiaron las instalaciones, digamos, con el fin de garantizar un confort en la habitabilidad, digamos, de quien iba a hacer el uso. Los espacios comunes se trató de mantener la esencia principal de la casa, que son los colores, los tonos claros, la madera, la herrería en color negro, y los vidrios, lo único que originalmente tenían colores, se reemplazaron por transparentes para ganar visuales y iluminación. La disposición de la vivienda, primero ingresamos a un hall principal, después a un sector de distribución de la casa, que para el ala izquierda, digamos, iríamos a lo que son los dormitorios, el dormitorio principal y dos salas creativas. El ala izquierda, entonces, donde se encuentran los dormitorios, por un lado el dormitorio principal, con un baño en suite, un baño social y dos espacios creativos, en uno se realiza música y en el otro pintura y demás. Y después nos encontramos con el comedor principal, que está abierto a lo que es un patio de luz, y al fondo nos encontramos con la cocina, bastante amplia, que a su vez tiene el lugar para un espacio para comedor diario, digamos. Originalmente la idea era mantener la cocina original, pero durante el tiempo en el que la obra estuvo deshabitada, sufrió, digamos, vandalismo, por lo cual esa cocina con la que íbamos a intervenir no contamos más, y eso a su vez nos permitió poder armar una cocina nueva completamente, poder diseñarla desde cero, una cocina moderna, pero manteniendo un estilo más clásico, digamos. Y esa cocina está completamente conectada con lo que es el jardín,
agregamos una pileta, una pileta chica, digamos, para tampoco robar todo el verde y a su vez alimentar, digamos, todo este espacio social y común con ese verde, con las visuales que nos permite este mantenimiento tan abierto, digamos, y continuo. Y ahora la arquitecta Tentor nos va a contar cómo trabajaron pisos, paredes y aberturas, qué mantuvieron y qué no de la vivienda original y cuáles fueron los fundamentos que las llevaron a tomar estas decisiones. Las paredes, bueno, se mantuvieron, las que se mantuvieron, digamos, se le tuvo que hacer todo un trabajo de yesería o de enduido para poder lograr una calidez y una calidad de terminación que buscábamos, y elegimos tonos no blancos, sino un blanco un poco sucio, más sucio, no sé cómo, para digamos que las paredes en sí se hagan de entorno para destacar el resto de los elementos, como son el piso de madera, las aberturas de madera y las aberturas de vidrio repartido. Los pisos originales que tiene la casa, que son de madera de pinotea, que se encuentran en la parte de los dormitorios y los sectores creativos, ese piso se mantuvo, se puso en valor, se restauró y se conservó. Los pisos tanto del hall como el espacio de distribuciones también se mantuvo, se restauraron, y en la parte donde la intervención, digamos, fue más por ahí más agresiva o mayor, es donde se eligió colocar pisos nuevos, justamente para destacar este espacio como, digamos, nuevo. Se eligió, digamos, tratar de mantener la esencia de los pisos originales, por eso elegimos un piso porcelánico símil madera, que se asimila bastante al piso original de la casa. Dejamos este tema de lado y en el siguiente bloque vamos a conocer la historia de los túneles de la Escuela Hogar. Pero antes, una breve pausa, muy cortita, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com.
Último bloque en el proyectar de hoy y decíamos que íbamos a conocer la historia de los túneles de la Escuela Hogar. Valentina Lomagno es mediadora cultural del Museo Hogar Eva Perón, que está allí en el complejo de la Escuela Hogar, y es parte de esta propuesta de abrir los túneles a la sociedad, de mostrarle cómo es la estructura de estos edificios. Unos clásicos edificios de arquitectura peronista que tienen en el contexto de la época las razones de la construcción de estos túneles con cámaras de aire que realmente sorprenden por su magnitud. Ahora los vamos a conocer porque los recorrimos en gran parte. Son túneles que van hasta los 500 metros en su extensión. Recorren todos los edificios de la Escuela Hogar, se habilitaron algunos y se pueden conocer en los distintos horarios que ahora vamos a conocer en la nota. Valentina Lomagno nos va a contar el por qué se construyeron y cuál es el fundamento que llevó a la realización de los mismos. Bueno, en primer lugar, contarles que la construcción de estos túneles responden al contexto histórico, ¿no? En primer lugar, el contexto mundial, ¿sí? La segunda posguerra, y luego también tiene que ver con el inicio de la Guerra Fría. Pero particularmente en nuestro país también responde a lo que sucedió, que fue catastrófico, el terremoto de San Juan. Por ende, tanto este hogar escuela como el resto que se llegaron a construir en nuestro país, la particularidad de los túneles tenía que ver con eso, ¿no? Para poder hacerle frente a bombardeos, o en el caso de las cámaras de aire que ustedes pudieron ver y que la gente puede ver cuando los visite, también tiene que ver con estas catástrofes naturales, como puede ser un sismo y demás. Entonces, si por ejemplo la gente camina por los túneles, las cámaras de aire le harían como frente a ese tipo de situación. Así que principalmente los túneles se construyeron con esa finalidad. En 1950 Eva visita Paraná, ¿sí? Y es allí donde, a partir de un estudio minucioso que hizo el Partido Feminista acá en nuestra provincia, se decide construir el complejo hogar-escuela. Y para el año 1954, fines, ¿no? Y comienzo del 55, ya estaba prácticamente finalizado el complejo, ¿sí? Ya obviamente con los túneles y demás. Pero bueno, no llega a funcionar como Eva soñaba, así como ella quería que fuera el hogar escuela por el golpe de Estado de 1955, donde se proscribe el peronismo. Nosotros cuando contamos, hacemos los recorridos, hacemos mucho hincapié en que los túneles son un espacio de memoria, ¿sí? Principalmente porque dan cuenta de la construcción del hogar escuela, pero también del periodo de proscripción del peronismo, porque en estos túneles se guardaron muchos de los elementos que nosotros hoy mostramos en el museo y en este espacio también en el recorrido, que forman parte de lo que fue la Fundación Eva Perón. Así que principalmente son eso, un espacio de memoria. Como mencionaba anteriormente, responden a esta idea en sí de antibombardeo y también de una estructura edilicia muy significativa del peronismo, ¿sí? Como que si nosotros visitamos diversos edificios que pertenecen al contexto del peronismo, nos vamos a encontrar con las mismas características. Y tiene una particularidad estos túneles que nunca descendemos, ¿sí? Siempre estamos como en una rectitud, digamos, caminando. Si pensamos en el espacio que hasta ahora está habilitado, porque hay muchas partes que no se encuentran habilitadas para visitar porque no tiene salida de emergencia. Y ahora vamos a hablar con Milagros Toledo, otra de las mediadoras culturales del museo, que nos va a contar el porqué, la importancia de mostrar estos lugares y la particularidad de que nunca se pudieron utilizar para el fin que alguien los pensó en su proyecto. Si uno dice, bueno, un proyecto de arquitectura peronista que se va a construir en todo el país, tiene cierta lógica que se piensen con unas estructuras antisismo, y por eso quizás se replicaron en todo el país, pese a que nunca estamos exentos a un fenómeno de esa naturaleza. En esas cuestiones nos vamos a meter ahora. Principalmente, como lo dijo mi compañera, son espacios de recuperación de la memoria colectiva de la comunidad, del barrio, de la escuela hogar, ya que si nosotros tenemos la posibilidad de tener un museo y exponer lo que fue la Fundación Eva Perón, fue gracias a las personas que utilizaron estos túneles como medio de resguardo de cada objeto y de cada documentación que respalda, ¿no?, la existencia de la Fundación Eva Perón, es gracias a estos túneles. En realidad
si nos ponemos a ver un poco, en pandemia hubo un sismo y la verdad que en caso de emergencia, o sea, si hubiese estado habitado con personas, tal vez sí hubiese sido necesario ocupar estos túneles con el fin que se creó, ¿no? Porque el sismo que se provocó en la provincia de San Juan, que tuvo como repercusión acá, que hubo unos pequeños movimientos, digamos que existe todavía la posibilidad de que haya un sismo, digamos, en la ciudad de Paraná. Así que es importante por eso también. Y ahora nos vamos a meter en la extensión, en las características de los túneles y también en la cuestión de los mitos urbanos, que mucha gente piensa que tienen algo que ver con otros túneles que supuestamente existen en la ciudad de Paraná, algo de muy difícil concreción por las distintas épocas y por las tecnologías de la época que llevarían a la construcción de estos túneles. Ya lo hemos abordado en algunos informes de Proyectar, pero no es el caso común, ¿sí? Lo llamativo es que la gente va con esa expectativa a conocer el lugar, si tienen algo que ver o no con los túneles de la ciudad de Paraná. Habilitado para recorrer son 30-40 metros. Esto, como se mencionó anteriormente, está dentro del complejo donde pertenecen instituciones escolares. Es decir, solamente se puede acceder cuando los colegios están abiertos. Y en días hábiles, feriados y sábados no se puede acceder. Por ahí al museo sí vamos a estar abiertos, pero no vamos a otorgar visitas. Pero bueno, esto para ingresar se tiene que ingresar a través de una de las escuelas que está en el complejo de la Escuela Hogar. Principalmente la gente piensa, ¿no? Tiene como el imaginario colectivo de que son los mismos túneles que recorren la ciudad. Pero bueno, siempre aclaramos que no son los mismos, ya que están construidos en épocas totalmente distintas, para empezar. Pero sí, les llama la atención la arquitectura y cómo estuvo pensado en su momento para ese tipo de emergencias, tanto de sismo como de bombardeo. También es importante aclarar que se utiliza para revisar todo lo que es el gas, la electricidad. Acá se hace el mantenimiento también de esas cuestiones. Para solicitar las visitas, porque se necesita sacar turnos, se comuniquen a través de nuestro Instagram o nuestro correo. El Instagram es Museo Eva Perón ER. Ahí le vamos a pasar el link donde van a poder ver los horarios y días disponibles para poder visitar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Edisi, excelencia en soluciones de ingeniería. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. INECO Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Grupo CDS. Desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y cerramos el programa de hoy, nos despedimos por esta semana, los volvemos a reencontrar la semana que viene en este mismo lugar. Gracias como siempre a la gente de MySandy que nos viste en cada programa y los invitamos a que recorran nuestras redes sociales con todos los contenidos de Proyectar 8 años de arquitectura y de construcción. Y la semana que viene ya le prometemos presentarla, al menos en formato digital,
a la revista Proyectar, a la número 9, la única revista impresa de arquitectura y de construcción de la región, que por estos días ya está finalizando para ir a imprenta. Nos pone muy feliz, obviamente, presentarlos, y obviamente que lo haremos aquí en el próximo programa de Proyectar. Gracias por estar ahí y nos vemos en una semana.